Bienvenidos a Conversalud, un espacio persona a persona de tu clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Hoy hablaremos sobre la fertilidad y cómo preservarla. Pues en un mundo tan convulsionado como el nuestro, nos lo pensamos mucho antes de concebir. Para abordar este tema hemos invitado al doctor Luis Carlos Hincapié. Él es ginecólogo, especialista en medicina reproductiva y además líder de la unidad de medicina reproductiva de nuestra clínica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Encantado de estar aquí en este espacio. Bueno, doctor, vamos a hablar acerca de la fertilidad, y esta es la capacidad que tienen los seres humanos o los seres vivos para concebir. Y resulta que antes las mujeres, pues como que empezábamos a ser madres desde muy temprana edad, porque el sueño común era conformar un hogar, tener una familia numerosa. Entonces arrancábamos temprano, pero de hace unas décadas para acá hemos cambiado como esa lista de prioridades, y para nosotras las mujeres ahora es más importante desarrollarnos profesionalmente, tener una carrera de pregrado, un posgrado, un intercambio en el exterior, un MBA, bueno, quizá ubicarnos en un muy buen trabajo y alcanzar una posición económica que nos deje tranquilas. Entonces dejamos como que en la lista de prioridades, allá en el fondo de la lista, la tarea de ser madres o ese deseo de ser madres. ¿Qué pasa con nuestro reloj biológico? Pues yo creo que no lo has podido definir mejor, Paola. Hay una nueva tendencia de la fertilidad y no es solamente de este siglo XXI. Es una tendencia que viene desde las últimas décadas del siglo pasado, desde la época de los 60, cuando aparece el primer anticonceptivo oral que se tiene, y la mujer tuvo la autonomía de controlar su ciclo menstrual y controlar su fertilidad. Eso hace que hoy en día las mujeres tengan menos hijos, ¿sí? La gente se muere menos, entonces nuestra población se ha ido invirtiendo poco a poco. Las mujeres tienen menos hijos y la gente se muere menos, nos estamos envejeciendo. Y por tal motivo la mujer posterga su fertilidad por todas las razones que muy bien explicaste, o una condición muy frecuentemente, que sucede muy frecuentemente, es que la mujer no encuentra a la persona adecuada. Y creo yo que la mujer, entre más preparada esté, más destacada está en su ámbito laboral o social, pues más difícil le cuesta conseguir una pareja que cumpla con sus expectativas. Y esa es la actualidad, digamos, lo que está pasando, y es inevitable. Bueno, doctor, pero yo creo que todo tiene un límite, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo y con esa capacidad para quedar en embarazo? ¿Cuáles son esas posibilidades que tengo cuando he decidido esperar? Pues ahí está el problema serio. La parte biológica de la mujer, o sea, su capacidad reproductiva, la capacidad de embarazarse en un espacio de tiempo que se llama fecundidad, va disminuyendo muy lentamente desde los 30 años. La mejor época de la reproducción es alrededor de los 25 o 28 años. Pero ninguna mujer hoy en día está lista para conformar una familia o para tener hijos. Las mujeres, por todos el empoderamiento que ha tenido en nuestra sociedad, súper bien ganado, que ha llegado a superar, a llegar a los límites donde llega el hombre, o a superarlo en muchas ocasiones, pues hace que la mujer deje esto para más tarde. Entonces, toda mujer tiene un reloj biológico, toda mujer tiene una reserva de óvulos que vienen desde que nace la mujer. La gran mayoría de los óvulos se pierden en el embarazo. Cuando estás en el útero de tu mamá, la gran mayoría de óvulos se pierden, y de ahí no nacen más óvulos. La mujer nace alrededor con 1 o 2 millones de óvulos, y a los 13, 14 años, que es el periodo de la pubertad o de la menarca, que es la primera regla, se han perdido más de la mitad. La mujer llega con 300.000 o 400.000 en rangos muy variables de acuerdo a las condiciones genéticas. Y de ahí en adelante hay una pérdida muy lenta en los primeros años, hasta los 30. De los 30 empieza a descender muy lentamente, desciende mucho más marcadamente
a partir de los 37 años y ya alrededor de los 40 la posibilidad de embarazarse es mucho menor y aumentan las probabilidades de abortos relacionados con la edad. Abortos por alteraciones genéticas, la gran mayoría de ellos. Bueno, y entonces, ¿qué puedo hacer, doctor? Porque si he decidido esperar y resulta que ya paso los 35, entonces, ¿cuáles son mis verdaderas posibilidades? Bueno, Paola, esa pregunta me permite definir qué es infertilidad. Infertilidad es cuando una pareja menor de 35 años lleva 1 año de relaciones sexuales frecuentes sin embarazarse. Pero si la paciente tiene más de 35 años ya es considerado que el periodo es 6 meses no más. Entonces, inmediatamente después de los 6 meses, si la pareja está de los 35 años, perdón, si la pareja está buscando, requiere una valoración muy básica, una valoración de lo que llamamos reserva ovárica. O sea, ¿cuál es la capacidad de su ovario? Y obviamente hay una consulta donde se valoran todas las causas de infertilidad. Valoramos primero el factor ovulatorio, cómo están los ciclos menstruales, qué tan regulares son, si la paciente percibe o no ovulación. Segundo factor, el factor masculino, le pedimos un examen, un espermograma al hombre y definimos si tiene algún problema y si se puede solucionar. Tercero, determinamos cómo está su útero, cómo está la permeabilidad de sus trompas y ese es un factor muy importante que se llama el factor tuboperitoneal. Y queda el factor cervical que se evalúa igualmente, cómo está el cuello, qué tan receptivo es para el paso de los espermatozoides a través de él. Y hay un factor que es uno de los diagnósticos más frecuentes, es una infertilidad inexplicada. Entonces hay todo un protocolo para hacer un estudio de la fertilidad y dependiendo de la reserva ovárica, pues y de las características y de todos los exámenes en el manejo de la consulta de fertilidad, se toman decisiones y después de los 35 años es muy rápido que debe ser. Para este fin, Paola, en la unidad de medicina reproductiva, como en la mayoría de las unidades de medicina reproductiva del país, tenemos la capacidad de hacer esa evaluación de una manera expedita y siguiendo los pasos claramente. Es lo que se recomendaría lo más pronto posible en una paciente mayor de 35 años. Bueno, doctor, pero eso hasta los 35 años, pero ahora estábamos como hablando del tema y de pronto nos quedó pendiente eso, ¿hasta qué edad puede uno pensar en concebir y cuáles son esas dificultades, por ejemplo, que después de los 40 se pueden presentar para intentar un embarazo? Me parece lo más importante es localizar o advertirle a esa paciente que su reloj biológico y dar el conocimiento de todo el público en general que el reloj biológico él anda solo. Él anda solo, es irremediablemente va disminuyendo, de tal manera que tempranamente, alrededor de los 30, la mujer debe evaluarse. Y dependiendo de su reserva ovárica, que se mide fácilmente haciendo unos exámenes el día 3 del ciclo, hay un examen que ha tomado mucho revuelo, se ha destacado mucho, que es la hormona antimuleriana, y un recuento de folículos antrales, que es una medición de cuántos óvulos hay en ese ciclo, y poner en cintura a esa paciente y decirle, mire, usted, lo ideal es que se embarace pronto, lo ideal es que si usted tiene su pareja, ¿sí? Porque esa es una de las causas por las cuales las mujeres no se embarazan pronto, porque no logran su pareja. Entonces, si tiene su pareja, la recomendación es embarazarse lo más pronto posible o tranquila desde un tiempo que su reserva ovárica es adecuada, con la medición de estos parámetros. Claro, porque por ejemplo uno pensaría, bueno, yo tengo 45, y no solo cambia pues como la parte fisiológica, doctor, cambia también como esa parte emocional, la disponibilidad que tenga uno de paciencia, de tiempo, para ser madre. ¿Cómo sortea uno esas cosas? Sí, es muy difícil. Por encima de los 42, 43 años, la posibilidad de lograr embarazo es muy bajita, diría del 4, 5 hasta el 10% en los mejores rangos de
de capacidad reproductiva, y la capacidad y la posibilidad de aborto es muy alta, de más del 40-50% de las pacientes que se embarazan a esas edades pierden. Y de hecho, un pequeño porcentaje tienen trastornos genéticos que posiblemente lleven a bebés con alteraciones cromosómicas, como son la más común, la trisomía 21. Pero hay otras alteraciones genéticas que producen pérdidas gestacionales y que la mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero la edad aumenta la probabilidad de pérdidas por esta causa. Bueno, y si de pronto entonces el caso es contrario y es una señorita pues que nos está viendo en este momento y dice, pues yo en este momento no tengo ganas de tener un bebé, pero quiero ser madre y no sé en qué momento puede hacerlo, ¿qué opciones tiene esa persona? Sí, correcto. Esa es la pregunta fundamental. Si no tengo la persona o deseo aplazar mi fertilidad y tengo alrededor de 30 años, debo evaluarme y definir, idealmente antes de los 32, 34 años, preservar fertilidad. Preservar fertilidad es una técnica que tenemos desde hace más o menos 20, 30 años, desde el año 2000, que se ha convertido, dejó de ser una técnica experimental para convertirse en una de las herramientas que tiene la mujer para preservar. El tratamiento consiste en hacer, digamos, como la primera parte de un tratamiento de una fertilización in vitro. Es forzar los ovarios con estimulaciones, con las mismas hormonas que ella produce, pero que el cuerpo las limita a un solo folículo cada mes. Es sobrepasar esos controles que tiene el cuerpo, el cerebro de la mujer, que es el que comanda el eje hipotálamo, hipófisis y ovario, sobrepasar eso y a través de estímulo ovárico de unos 10 a 12 días de tratamiento, recolectar después de un estímulo y claramente con herramientas que son la base de la fertilización in vitro, aspirar esos óvulos y en vez de fertilizarlos, porque la paciente no tiene el semen, o se pueden fertilizar si tiene una pareja claramente, o se fertilizan parte para embriones y una parte para óvulos, y esos óvulos tienen la capacidad de ser almacenados durante mucho tiempo hasta el momento donde la paciente tenga la disposición, el deseo y las condiciones para ser madre. Bueno, doctor, ¿cuáles son esas condiciones ideales para tener un buen embarazo, para que sea un embarazo que llegue a término? Pues lo más importante, como estábamos hablando, es la edad y la salud en general de la mujer. La mujer debe tener un peso adecuado, unas condiciones de salud ideal, una condición física óptima, digamos así. Y hay mujeres que se están embarazando cada vez más frecuente después de los 40 años, y cada vez es más frecuente que esta opción, que esta posibilidad no se cumpla. Hoy en día tenemos en nuestra clínica y en la mayoría de las clínicas de reproducción la posibilidad de quedar embarazadas con óvulos de una donante joven. Y la tendencia mundial es que esa donante sea conocida y que sea muy cercana a la genética de esa paciente. Entonces hay mujeres, hemos tenido muchas pacientes, que se embarazan con los óvulos de su sobrina o con los óvulos de la hija. Es más difícil, pero se puede hacer, pero hay más conflicto ético, digamos así, porque esa mamá que se embaraza con los óvulos de su hija es a la vez madre biológica, es madre, pero biológicamente es abuela de ese bebé. Entonces hay una condición un poco difícil de manejar. Pero las unidades de medicina reproductiva en el mundo tienen el límite para que una paciente, porque la realidad es esa, las mujeres de 40 años hoy en día o de 50 años todavía están muy jóvenes, sobre todo cuando tienen la posibilidad de cuidarse, hacer ejercicio y tienen una dieta sana y tienen, digamos, un envejecimiento en muy buenas condiciones. Entonces las sociedades de medicina reproductiva tienen un límite inicialmente hasta los 50 años, hoy en día se permite hasta los 55 años. Obviamente previa valoración de las condiciones físicas y emocionales de esa mujer.
porque va a ser una mujer muy adulta teniendo su bebé. Entonces, esa es la carta que tienen las mujeres, la donación de óvulos. Bueno, pero hay posibilidades, que eso es lo más importante. Correcto, hay posibilidades. Bueno, doctor, muchas gracias. Este es un tema fascinante que, si usted nos lo permite, vamos a tener una próxima oportunidad para seguir hablando acerca de fertilidad, de cómo preservarla. Perfecto, con muchísimo gusto. Como tú dices, es un tema infinitamente grande y que tiene muchas aristas y que es muy individual de acuerdo a las condiciones de cada pareja. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Conversalud, un espacio persona a persona de tu clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Los invitamos a seguir en sintonía de nuestras redes y si tienen inquietudes acerca de este tema, aquí les queda el correo electrónico para que dirijan precisamente esas inquietudes, esas preguntas y, por qué no, agenden su cita. Nos vemos en una nueva emisión de Conversalud.